especificaciones que se manejan para los materiales desde las terracerías, rasante, subyacente, subbase, base hidráulica, base estabilizada, etcétera. En todas se habla la necesidad de llegar a un 95 o 100% de compactación. A eso le llamamos el grado de compactación. Entonces, es importante entender qué es en sí la compactación de los suelos para que comprendamos cómo debemos de lograr esto en el campo, en una obra, en un camino, en una carretera, para que apliquemos correctamente el proceso y sepamos cómo se calcula esa compactación, ¿sí? Vamos, a lo mejor es responsabilidad del laboratorio hacer el ensayo y presentar el informe, pero pues ustedes deben de tener una idea de cómo se hace ese trabajo para que en su momento tanto lo sepan calcular como lo sepan supervisar o aceptar o rechazar. Entonces, es importante que comentemos esta situación para que veamos en qué consiste específicamente la compactación y todo lo relacionado a ella. La compactación en sí es un proceso de densificar el suelo, es decir, vamos a quitarle vacíos de aire para que se incorpore una cantidad óptima de agua, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues con agua. El agua va a ser el vehículo que le vamos a ir aplicando lentamente a nuestro material o en cantidades controladas para que se haga una especie de lubricación de las partículas y permite un mejor acomodo de las mismas y se logre esa reducción de vacíos, ¿sí? Entonces, la compactación en sí consiste en mejorar el peso volumétrico del material, ¿sí? A veces hay un poquito de confusión porque cuando hablamos de densificar, automáticamente viene la idea de la densidad, ¿sí? Y la densidad del suelo como que es constante, pero a la hora de reducir vacíos, lo que realmente logramos es un aumento en el peso volumétrico. Bueno, ¿quién inició estos trabajos? Bueno, Proctor, un ingeniero en California, fue el que se dio a la tarea de investigar este proceso de manera formal y llevarlo al plano matemático a través de unos gráficos, un gráfico prácticamente. Entonces, Porter comprobó que la incorporación gradual de agua al suelo mejoraba el proceso de compactación al obtener pesos volumétricos húmedos crecientes hasta llegar a un punto donde no se lograba el incremento debido a la saturación del suelo. Entonces, y este proceso lo seguimos nosotros manejando en el laboratorio, lo vamos a ver más adelante. Vamos incorporando humedad, ¿sí? De manera controlada, vamos viendo los puntos, cómo van creciendo, hasta que llega un momento que ya no hay crecimiento porque el suelo está tan saturado, tiene tanta cantidad de agua, que ya no se puede compactar. Y eso se debe a que el agua es incompresible, ¿sí? Entonces, esta característica, Proctor la redactó, la escribió en su investigación y se convirtió en un estándar durante mucho tiempo de cómo se tendría que checar la compactación. Por eso todavía hasta la fecha en algunas especificaciones, luego se habla de que el suelo debe llegar a una compactación Proctor, ¿sí? Sin embargo, no es el único modelo, como vamos a ver más adelante. Bueno, dice, Proctor observó que el agua tenía la función de lubricar las partículas para lograr un mejor acomodo de las mismas y al mismo tiempo influir en la reducción de sus vacíos hasta llegar a un punto donde se lograba la saturación del suelo, es decir, el llenado de agua de todos los vacíos, lo que impedía la compresibilidad del material. Bueno, esta es una de las características. Por ahí algunos investigadores dicen que realmente el agua no lubrica, ¿sí? Que el agua no tiene esa capacidad como los aceites de lubricar partículas, sino que tiene otro fenómeno más complejo de explicar, en donde lo único que permite es que la partícula se desplace, se acomode y ocupe espacios huecos. Entonces, eso es lo que realmente a lo mejor se logra en la compactación. A final de cuentas, digo, el proceso microscópico como se dé, pues es interesante, pero a nosotros nos interesa realmente el efecto para saber si está bien o mal compactado. Al graficar los pesos volumétricos secos contra la humedad, observó un gráfico casi parabólico, en donde su máximo representaba el peso volumétrico seco máximo, que tradicionalmente se le conoce por sus siglas, el PBSM, en el eje de las ordenadas. Y la humedad óptima, omega sub cero, o bien omega O, en el eje de las abscisas. Bueno, eso es entonces, digamos, la parte matemática. Vamos a llevarlo a un gráfico, vamos a ver los puntos, cómo se comporta. Bueno,
Para esto, digo, hay que comentar que hay dos maneras de lograr esta compactación. Dice, hay dos formas de lograr la compactación de los suelos. Inciso A, el modelo dinámico en el cual la compactación se logra mediante el desplazamiento de un pisón de masa constante y distancia de desplazamiento aplicado a un suelo colocado en un molde estándar para aplicar o para, sí, pues aplicar determinado número de golpes del pisón en un número establecido de capas. Bueno, este modelo se le conoce como modelo Proctor y posteriormente se convirtió en el modelo Ashton, que vamos a comentar más adelante. Inciso B, el modelo estático. Aquí la compactación se logra mediante la aplicación de una carga estándar de forma muy lenta a un suelo colocado dentro de un molde estandarizado. En ambos modelos se determinan el peso volumétrico seco máximo y la humedad óptima, ¿sí? Al primer modelo se le conoce como compactación Proctor y al segundo como compactación Porter, que también fue otro investigador de las compactaciones. No recuerdo en qué estado, pero creo que fue en Texas o no recuerdo exactamente en qué estado, no fue en California, pero también fue otra manera de lograr la compactación mediante una prensa hidráulica para aplicar cargas lentas. Dice, en el primer modelo aparece otro concepto importante conocido como energía de compactación y que se expresa con la ecuación energía de compactación es igual al número de golpes por número de capas por el peso del pisón por altura de caída, todo entre el volumen del molde. Entonces dice aquí qué cosas son cada una de las variables. Obviamente dice las unidades que están asociadas aquí son kilogramo fuerza por centímetro sobre centímetro cúbico. Haciendo una reducción nos queda kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. La unidad de esfuerzo o presión. Bueno, entonces el concepto de energía de compactación tiene su chiste y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es una ecuación que se presenta aquí, incluso en esta tabla calculamos algunas energías de compactación, obviamente cuando ya conocemos características de los equipos. Dice, en las normas de la Secretaría se tienen los ensayos AASHTO T99 y AASHTO T180 para obtener el peso volumétrico seco máximo y la humedad óptima, en donde se manejan dos tipos, el estándar, el T99 y el modificado, el T180. Para el primer caso se usa un molde de 10.16 centímetros de diámetro y 11.64 centímetros de altura. Pisón de 2.49 kilogramos fuerza y desplazamiento de 30.5 centímetros, 25 golpes en 3 capas. Para el segundo caso, el T180, se usa un molde de 15.24 centímetros de diámetro, 11.64 centímetros de altura, el pisón pesa 4.54 kilogramos fuerza, el desplazamiento es de 45.72 centímetros, se aplican 56 golpes en 5 capas. Entonces, con esto, pues, podemos nosotros hacer una tabla donde comparamos las energías de compactación que se dan para diferentes modalidades de ensayos, ¿sí? Y ahí pongo yo la tablita donde en la parte superior está el diámetro, la altura, el peso del pisón, el desplazamiento, número de golpes, número de capas, el volumen y la energía con sus respectivas unidades. Y ahí pongo las combinaciones, por ejemplo, la primera, la de 25 golpes, 3 capas, es la Proctor original, ¿sí? Esa es la Proctor original que ahora corresponde a la T99. Y la segunda, que habla de 30 golpes, 3 capas, es la que se conoce como la Proctor de la SST. Es el ensayo de compactación Proctor SST. La modalidad es 5 golpes más en cada capa. Nos da más energía de compactación.